Paz a vos a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Nuevamente tenemos nuestra serie Un Salvador Fiel, donde hemos estado viendo la fidelidad de nuestro Dios como un Dios fiel que aun aunque el hombre se niegue a servirle, nuestro Dios tiene sus promesas para con cada uno de nosotros. Y hemos estado viendo cómo el pueblo de Israel, nuestro Dios le llama hijo, y también cómo nuestro Dios ayuda a Israel a que le sea fiel, pero aún en la decadencia del pueblo de Israel, nuestro Dios ha permanecido fiel en su promesa de llevarlos a la tierra prometida. Y recordemos el título de la lección en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado es en nuestro sufrimiento. Yo creo que nuestro Dios ha visto el sufrimiento de aquel pueblo de Israel que estaba sufriendo allá en Egipto, y nuestro Dios tiende su mano y dice la palabra de nuestro Dios que saca al pueblo de nuestro Dios de allá de Egipto con brazo fuerte. Así que hemos estado viendo también aquel libertador, aquel niño milagro. La semana pasada mencionábamos sobre aquel Moisés que nace en una situación difícil, mas sin embargo nuestro Dios se encarga de proteger a aquel pequeño Moisés. Y vamos a seguir estudiando Moisés, que va a ser el libertador, y cómo nuestro Dios le va a llamar, cómo lo va a preparar para que de esa manera pueda sacar a su pueblo de allá de la esclavitud. El verso que tenemos en esta mañana de memoria es Primera de Pedro, donde les invito que vayamos a la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 19, y dice de la siguiente manera: así los que sufren la voluntad de Dios, entréguese a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Y es de la versión internacional. Así que aquí vemos donde al sufrir hay que entregarnos a nuestro Dios, que nuestro Dios es el que nos va a ayudar, y luego nos dice que sigamos haciendo o practicando el bien ante la presencia de nuestro Dios. Tenemos algunos conceptos muy hermosos en esta mañana. Recordemos que ha llegado Moisés allí a donde está Faraón, y ahora va a tener una experiencia que lo guía, que lo va a guiar a él para que vaya aprendiendo cómo ser líder del pueblo de nuestro Dios. Y los acontecimientos que tenemos a aprender en esta mañana es, primeramente, el primer proceso es cómo se ve el sufrimiento de Éxodo capítulo 11 al 22 y cuál es la relación de Moisés ante su sufrimiento. Así que vamos a ver aquí el sufrimiento del pueblo de nuestro Dios que está allá en Egipto, cómo es tratado, pero también vamos a ver que esos sufrimientos, cómo nuestro Dios se acuerda de ellos para liberarlos, para sacarlos con brazo fuerte. También vamos a ver de qué manera Éxodo 2:23 al 3:11 describe la relación de Dios ante el sufrimiento de Israel. Cómo actúa nuestro Dios ante el sufrimiento que está pasando el pueblo de nuestro Dios allá en Egipto. También el tercer propósito es de qué manera Éxodo predice la causa del sufrimiento y la respuesta de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que recordemos que todo lo hemos estado relacionando también con el Mesías, con nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver cómo el pueblo de Israel sufrió, y vamos a ver también cómo nuestro Señor Jesucristo, cuando viene para rescatarnos, para librarnos, también cómo son sus sufrimientos y cómo Él lleva a nuestros pecados para que cada uno de nosotros podamos tener la oportunidad de tener la libertad, así como el pueblo de Israel dice que lo sacó con brazo fuerte. Yo creo que también a cada uno de nosotros, por medio del acto de nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz, cada uno de nosotros entregamos nuestras cargas, nuestros pecados, y Él fue hasta el madero y nos dio esa libertad. ¿Para qué? Para que camináramos de acuerdo a su voluntad. También hay unos conceptos muy personales. ¿Cómo produce en usted la historia del Éxodo una reacción diferente ante su sufrimiento? Así que vamos a ver el suceso que pasa ya en el Éxodo cuando sale el pueblo de nuestro Dios, y cómo esto se relaciona también con el sufrimiento que tenemos a diario en nuestras vidas. También de qué manera la cruz de Cristo
cambió su perspectiva tocante al sufrimiento. Así que cada uno de nosotros podemos decir que estamos sufriendo, que estamos pasando por momentos difíciles y también cómo el pecado nos hace sufrir, mas sin embargo también cuando vemos hacia la cruz, vemos a un Jesucristo que va cargando la cruz, que lleva corona en su cabeza, y cómo también ese sufrimiento nos libra a cada uno de nosotros para rescatarnos del pecado y darnos paz y tranquilidad. Y por último, ¿de qué manera ha experimentado usted la fidelidad de Dios en el sufrimiento personal? ¿Cómo cuando sufrimos, cuando tenemos momentos difíciles en nuestra vida, cómo experimentamos también nosotros a ese libertador que viene a cada uno de nosotros y su fidelidad de acompañarnos? Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y cómo esa fidelidad de nuestro Dios permanece en su pueblo, permanece con cada uno de nosotros. Pues voy a invitarles. Vamos a tomar nuestras Biblias, estamos en el libro de Éxodo, y yo les recomiendo a través de estas lecciones que tenemos, hemos de estudiar el libro de Éxodo, así que le encargo de tarea que vaya leyendo todos los capítulos que tiene el libro de Éxodo. En esta rica mañana que Dios nos ha dado, tenemos el capítulo 2 y vamos a empezar en el verso 11. Espero unos segundos para que lo tenga. El libro de Éxodo capítulo 2 versículo 11. Dice la palabra de nuestro Dios, libro de Éxodo 2:11. Dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, recordemos que ya es un hombre adulto, ya es un hombre grande y que está en el palacio, está ahí con Faraón, y vamos a ver los acontecimientos que están sucediendo. Dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Aquí Moisés sale y calculamos más o menos 40 años y estamos viendo que sale Moisés, y cuando sale aquel varón de nuestro Dios, aquel Moisés que está en el palacio, ahora vemos que ve a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Así que le tocó ver un acontecimiento difícil, triste para él. Recordemos que aquel Moisés es un hombre hebreo que ahora está en el palacio, y cuando está en el palacio, él sale del palacio y va y observa a sus hermanos que están trabajando con duras tareas, y cuando observa que un egipcio está golpeando a uno de los hebreos, inmediatamente hay reacción, inmediatamente Moisés siente la necesidad de actuar, y miren lo que dice el verso 12. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Así que tenemos aquí una acción donde vemos a Moisés que inmediatamente toma manos en el asunto, y quiero que sepan que no es exactamente lo que Dios deseaba de Moisés. Dios tiene su tiempo, y quizá aquí vemos que Moisés se quiere adelantar a ese tiempo, mas sin embargo todavía Moisés no está preparado. Inmediatamente ve que acaban de golpear a uno de sus hermanos, inmediatamente actúa y mata a aquel egipcio y lo entierra en la arena. ¿Qué va a pasar con este acontecimiento? Y quiero que sepan que este acontecimiento cambia totalmente la vida de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés ha vivido ahí en el palacio teniendo todo sin ningún problema, pero ahora acaba de manchar sus manos matando a un egipcio. Y dice el verso 13. Dice, al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reían. Ahora llega otra situación. Ahora no es los egipcios con un hebreo. Ahora tenemos aquí que están peleando dos hebreos, y dice, y el día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Aquí tenemos que Moisés inmediatamente empieza a actuar, empieza a decir, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás golpeando a tu propio hermano? Y dice el 14. Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Inmediatamente uno de los hebreos actúa y le dice a Moisés, ¿quién te puso a ti por juez contra nosotros? Dice, ¿piensas matarme como mataste al egipcio? Inmediatamente quiero que sepan que estas palabras le caen de golpe a Moisés. ¿Por qué? Porque él
vio para los lados y creyó que nadie había visto cuando él mató al egipto. Mas sin embargo aquí dices, ¿piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Así que no era el único que sabía que había matado a aquel egipcio, sino que también estos hebreos se dieron cuenta que había matado a un egipcio. Ahora, cuando él está ayudándole a los hebreos a que no se peleen, inmediatamente le dicen, ¿quién te puso a ti por juez? Inmediatamente le recalcan y le dicen, ¿acaso piensas matarme como lo hiciste con aquel egipcio? Entonces Moisés tiene miedo, empieza a darse cuenta que no únicamente él sabe, sino también los hebreos se dan cuenta que él había matado a aquel egipcio. Dice el 15, oyendo Faraón acerca de este hecho, quiero que sepan que la noticia corre inmediatamente. Moisés, creyendo, yo soy el único que sé, mas sin embargo no era el único, sino también nuestro Dios de allí arriba, y también a los hebreos ya habían pasado la voz. Dice, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante del Faraón y habitó en la tierra de Madián. Así que tenemos aquí que tiene que huir, tiene que alejarse. ¿Por qué? Porque Faraón está enojado porque ha matado uno de los de él. Ahora manda a matar a Moisés y Moisés se desaparece, se va a la tierra de Madián. Y dice el 16, y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y darle de beber a las ovejas de su padre. Aquí está Moisés sentado a un lado del pozo, vienen estas 7 doncellas y cuando vienen inmediatamente vienen a sacar agua para darle de beber a sus ovejas. Y todo esto lo está observando allí Moisés sentado en el pozo. Y dice el 17, mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio a beber a sus ovejas. Nuevamente aquí está la actitud de este varón de nuestro Dios. Este Moisés ahora defiende a este grupo de mujeres en el que los pastores las corrieron de allí, dice, mas los pastores vinieron y las echaron de ese lugar. Entonces Moisés se levanta, inmediatamente defiende a estas mujeres. Así que tenemos nuevamente y vemos por segunda vez la actitud de aquel Moisés, de ayudar a alguien más. Y dice el 18, y recordemos que la primera vez pues le ha causado a pobre Moisés una situación difícil, ahora está en Madián, y cuando viene, miren lo que dice el 18, y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Inmediatamente se da cuenta que llegan pronto estas doncellas, y dice el 19, ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores. ¿Cómo se dieron cuenta que Moisés no era un hombre hebreo, sino que era un hombre egipcio? ¿Por qué? El vestimento que llevaba no lo identificaba como hebreo, sino lo identificaba como egipcio. ¿Por qué? Porque allí creció en el palacio. Ahora estas mujeres dicen, y ella respondiendo, un varón egipcio nos ha defendido de la mano de los pastores. Otro pleito que tenemos aquí, y vemos cómo Moisés interviene. Y dice, y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Hizo algo bueno aquel Moisés. Y dice el 20, y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado, por qué lo dejaron de ir, por qué dejaron ir a este hombre? Llamarle para que venga y coma con nosotros. Así que aquel hombre inmediatamente se da cuenta que aquel egipcio, aunque no era egipcio, era hebreo, pero para él era un egipcio. Inmediatamente dicen, tráiganlo para que venga y coma con nosotros. Y dice el 21 del capítulo 2. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él le dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Aquí tenemos inmediatamente que está viviendo ya en este lugar. Ahora toma por mujer a Séfora, y dice el 22, y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy
en tierra ajena. Así que ahora tenemos a Moisés que está viviendo fuera de allá de donde estaba Faraón. Ahora se casa, ahora tiene un hijo y se ha olvidado por completamente lo que está sucediendo allá en Egipto. Y dice el 23: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Nuevamente nos vamos a Egipto, nos vamos al faraón, aquel faraón que quiso matar a Moisés, que lo busca, mas sin embargo él huye fuera de allí. Dice, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Aquí tenemos que siguen en agonía, siguen en dolor. Aquel faraón ha muerto, mas sin embargo este nuevo faraón que entra aún los tiene en servidumbre. Dice, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Así que tenemos a este pueblo que sigue sufriendo, que está en agonía, que los están haciendo trabajar a diario como esclavos, pero sin embargo muere ese faraón y ahora vemos la historia en Egipcio y vemos también la historia allá donde está Moisés. Y recordemos que Dios está preparando a Moisés allá en aquel lugar. Y dice el 24. Y oyó Dios el gemido de ellos, el pueblo de nuestro Dios clamando, acudiendo, diciendo a nuestro Dios que les libere. Dice, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Nuevamente las promesas de nuestro Dios son fieles. Nuestro Dios siempre va a cuidar de Israel, aun cuando Israel le sea infiel. Y dice el 25. Y miró Dios a los hijos de Israel y les reconoció Dios. Ahora aquí tenemos que Dios ve a su pueblo, que atiende a su clamor, que inmediatamente ve sus sufrimientos. Ahora nos vamos hasta el capítulo 3 y vamos a ver la enseñanza del capítulo 3, versículo 1. Ahora nos habla de Moisés. Ahora vamos al otro lugar. Estábamos en Egipto, ahora vamos donde está Moisés. Dice el verso 1, Éxodo 3:1 dice, apacentando las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Medián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de nuestro Dios. Ahora aquí tenemos algo. Han pasado años y aún aquel Moisés no tiene algo de él. Sigue apacentando las ovejas que le pertenecen a su suegro. Y dice el verso 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Nuevamente ahora va a visitar nuestro Dios. Recordemos que el pueblo está clamando, el pueblo necesita un libertador, pero nuestro Dios ahora por medio de una zarza, él va a preparar a Moisés para que venga y les libere. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, dice, y la zarza no se consumía. Así que allí está Moisés pastoreando las ovejas de su suegro. Ahora ve una zarza que arde y que está encendida, mas sin embargo dice que no se consume. Es nuestro Dios, el ángel de Jehová dice que va a hablar ahora allí con Moisés. Y dice el 3, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, porque causa la zarza no se quema. Se queda inmediatamente aquel Moisés. ¿Qué está sucediendo? Es una visión, algo va a suceder aquí, algo maravilloso va a suceder en aquella zarza. Aquel Moisés empieza a ir hacia la zarza y dice el 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dice, Moisés, Moisés. Y miren aquí con qué delicadez nuestro Dios le habla a aquel libertador, a aquel Moisés. Le habla por su nombre, porque el Señor conoce a cada uno de nosotros y cuando va a hablar con nosotros, Él nos habla con una firmeza y nos dice, Moisés, Moisés. Y él respondió. Miren la respuesta de aquel varón de nuestro Dios, donde nuestro Dios ya lo estaba preparando para que sirviera. Y ahora le dice, y él respondió, heme aquí. Así que vemos aquí la plática ahora entre aquel Jehová nuestro Dios y aquí tenemos a Moisés. Y dice el 5. Y dijo,
no te acerques, quita tus sandalias de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Nuevamente esa voz que sale de la zarza le dice, ¿sabes qué? Quítate las sandalias porque en el lugar donde estás es un lugar santo. Y dice el 6, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a nuestro Dios. Una vez más, a nuestro Dios se identifica como el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Se da cuenta inmediatamente que esta visión, esto que está viendo aquel varón de nuestro Dios, se da cuenta que es el mismo Dios que está platicando con él, y dice, y tuvo miedo de mirar a nuestro Dios. Dice el verso 7. Y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Una vez más nuestro Dios ve, nuestro Dios mira hacia Egipto y ve que están en clamor, ven que está en agonía el pueblo de él allá en Egipto. Dice, y he oído su clamor a causa de sus exactadores, dice, pues he conocido sus angustias. Inmediatamente le dice, ¿sabes qué? Yo sé lo difícil que están viviendo allá en Egipto, están pasando por una situación difícil, pero recordemos, Moisés todavía no se da cuenta que él va a ser el libertador, pero nuestro Dios le está diciendo cómo están viviendo sus hermanos allá en Egipto. Y dice el 8. Dice, y he descendido para liberarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de allí a tierra, una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, dice, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Así que nuestro Dios les está diciendo, ¿saben qué? Y aquí está la promesa, algo que nuestro Dios le da a Moisés, y lo vamos a ver a través de las lecciones, que el pueblo de nuestro Dios va a salir a un lugar donde el Señor les tiene una tierra preparada, donde dice que fluye leche y miel, esa tierra que el pueblo de nuestro Dios va a buscar a conquistar. Y dice ahora el verso 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con los que los egipcios los oprimen. Así que han clamado, han gritado, han orado. Ahora nuestro Dios oye, pero nuevamente quiero que sepan que esta plática que tiene Jehová con Moisés, no se da cuenta Moisés que él es el libertador, es el que va a llevar al pueblo a la liberación. Y dice el 10, ven, por tanto ahora te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Cómo le caería esta noticia a Moisés? Recuerden que Moisés se va a consecuencia de que ha matado a un egipcio, pero ahora nuestro Dios le habla, inmediatamente le dice, ven, ¿por qué? Porque yo te voy a llevar hasta Egipto, donde tú vas a sacar a mi pueblo. Inmediatamente quiero que sepan que es un momento difícil para Moisés. ¿Cómo tomaría esta plática con nuestro Dios, donde él es el que va a ser el libertador? Mas sin embargo, recordemos, la Biblia no nos dice si Moisés sabía que ya había muerto Faraón, mas sin embargo, aquí tenemos a Moisés que se le está dando la noticia de que él es el que va a ir a sacar al pueblo de nuestro Dios. Ahora, recordemos esto porque también a través de las escuelas que estamos teniendo, lo comparamos también con el Nuevo Testamento, y siempre buscamos un texto también que nos ayude a entender el sufrimiento del Nuevo Testamento. Y también recordemos que esto también lo estamos recordando con nuestro Señor Jesucristo, cómo Él también nos lleva a cada uno de nosotros a entender que también Él fue hacia la cruz y también sufrió por cada uno de nosotros, y en ese sufrimiento Él cargó también todas nuestras dolencias. Ahora también cada uno de nosotros en diferentes ocasiones sufrimos, quizá en el trabajo, en algunas situaciones, y vamos a contrastar todo esto también con el Nuevo Testamento. Y voy a invitarles que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2, a 18 en adelante. ¿Cómo vamos a comparar esto? Recordemos, hemos hablado del pueblo de nuestro Dios sufriendo allá en Egipto, y quiero que sepan que ahora vamos a ver estos hermosos textos que nos van a ayudar a cada uno de nosotros a entender que aún en nuestros sufrimientos, ya que el título es en nuestros sufrimientos, como también en nuestros sufrimientos nuestro Dios actúa
para darnos paz, para darnos tranquilidad, y cómo Él lleva también aún a nuestras dolencias de cada uno de nosotros. Dice a Primera de Pedro 2, 18, dice de la siguiente manera: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y yo creo que en nuestra vida nos toca tener personas que son difíciles para con cada uno de nosotros, nos tratan mal. Mas, sin embargo, la palabra de nuestro Dios nos dice y nos enseña, dice, criados, estar sujetos dice, estar sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente en los buenos o afables, sino también en los que son difíciles de soportar. Así que también en nuestra vida, en nuestros trabajos, quizá nos tocan a nuestros patrones, no todos ellos son amables, sino hay unos que son difíciles. Y dice el 19, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padecimientos injustamente. Ahora está hablando de cada uno de nosotros donde sufrimos quizá molestias, vivimos en situaciones críticas difíciles. Dice ahora el 20, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y no soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrid y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de nuestro Dios. Así que nuestro Dios desea que respetemos a las autoridades, aun cuando se nos trata mal, que no paguemos mal, sino paguemos con bien. Dice el 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ahora nos da el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él deja ese ejemplo de sufrir a consecuencia de rescatarnos, de salvarnos, de ir al madero, de ser una persona que sufre por rescatar nuestras vidas. Y sigue diciendo el verso 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y dice el 23, que cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quiero que sepan que nuestro Señor Jesucristo, cuando le escupen en su rostro, cuando le ponen corona de espinas en su cabeza, cuando clavan sus manos, quiero que sepan que Él dice que quedaba callado. Yo recordamos Isaías 53, como cordero fue llevado al matadero, mas no abrió su boca. Dice ahí el 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre su madero. Ahora quiero que sepan que Él, cuando le aceptamos, dice la palabra de nuestro Dios, que ahora cuando Él fue al madero, dice que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, dice, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Así que la muerte de Jesucristo nos quitó ese sufrimiento de ese pecado. Y quiero que sepan que ahorita en el mundo hay personas que sufren a consecuencia del pecado. Son drogadictos, son alcohólicos, el pecado los tiene atrapados, encadenados, y están sufriendo. Personas que se están divorciando a consecuencia de ese sufrimiento, de ese pecado. Y dice la palabra de nuestro Dios que cuando le aceptamos, Él lleva nuestros pecados. Dice el 25, porque vosotros eras como ovejas descarriadas, dice, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Así que hemos regresado a nuestro Dios. Dice el verso 13, dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís haciendo el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto no os amedrestéis, por temor de ellos no os conturbéis. Lo que nos está diciendo la palabra de nuestro Dios: si sufrimos, para Él sufrimos. Si vivimos, para Él vivimos. Gloria sea nuestro Dios, que si sufrimos por causa de la palabra de nuestro Dios, por causa de que le hemos aceptado, quiero que sepan
qué premio o galardón tenemos cada uno de nosotros. Ahora, recordemos ese sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo y ahorita lo vamos a comparar, vamos a ver el sufrimiento de allá, cómo nuestro Dios llegó allá con Israel y lo libera y cómo cada uno de nosotros también por medio de nuestro Señor Jesucristo Él nos ha liberado. Dice el 15, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Si alguien nos pregunta, bueno, ¿y tú por qué aún cuando te oprimen todavía alabas a nuestro Dios? Dice, hay que contestar con el bien. Dice el 16, teniendo buena conciencia para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, sea avergonzados los que culminan vuestra buena conducta en Cristo. Así que si alguien dice algo de nosotros, nosotros debemos de presentarnos con tranquilidad. Si alguien te hace mal, págale con bien, que eso agrada a nuestro Dios. Y dice el 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Así que nuestro Dios nos va a liberar, nuestro Dios nos va a proteger. Y dice el 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, dice el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Así que lo que sufremos en esta vida quizás es difícil, mas sin embargo veamos la esperanza que Dios tiene para con cada uno de nosotros, que aun cuando la gente quiere dañarnos, quiero que sepan que nuestro Dios está para defendernos. Ahora, con esto en mente vamos a pensar allá en Israel, en Egipcio, vamos a pensar en nuestro Señor Jesucristo cuando Él va al madero y también vamos a pensar cómo Él rescató nuestras vidas por medio de ese sufrimiento y cómo también nosotros sufrimos a consecuencia de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. El que quiere seguir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sus sufrimientos, sígame y gloria sea nuestro Dios. Eso nos hace un discípulo. Así que son en nuestros sufrimientos. Veamos la primera pregunta. ¿Cómo se ve el sufrimiento en Éxodo 2, 11 al 22? Y vamos a hablar cómo se ve el sufrimiento y cuál es la reacción de Moisés ante este sufrimiento. Pues vamos a tomar nuestra Biblia. Nuevamente vamos al libro de Éxodo capítulo 2. ¿Cómo se ve el sufrimiento? Primeramente, vamos a ver Éxodo 2:11 y vamos a ver algunos pasajes. ¿Cómo se ve el sufrimiento? Dice Éxodo 2:11, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. ¿Cómo se ve el sufrimiento? Que el pueblo de nuestro Dios tiene duras tareas que hacer. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Aquí tenemos que el pueblo está sufriendo. Y recordemos que la pregunta es cómo se ve el sufrimiento. Se ve difícil, está sufriendo el pueblo de nuestro Dios, tanto que actúa Moisés en este momento. Vamos al verso 12. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Ahora aquí tenemos que ante ello Moisés toma acción. ¿Por qué? Por el sufrimiento que estaba viviendo el pueblo de nuestro Dios. Pero no únicamente se estaba sufriendo del pueblo de Egipto. Veamos qué está pasando entre ellos mismos. Dice el verso 13 de Éxodo 2. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reían. Así que entre ellos mismos, y esa es la tensión que hay, no es únicamente el sufrimiento que se está recibiendo de los egipcios, sino que entre ellos mismos también se estaban maltratando, se estaban peleando. Y vemos aquí que Moisés quiere actuar. Ahora, otro en el verso 17 de allí mismo. Otro sufrimiento que hay, dice, mas los pastores vinieron y la acecharon. Recordemos que se va Moisés para
Medián, y cuando está ya en Medián hay estas mujeres que vienen al pozo y maltratan a estas mujeres los pastores, mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y estamos viendo el sufrimiento de los egipcios a Israel, estamos viendo el sufrimiento entre ambos, entre hermanos, y ahora estamos también viendo cómo los pastores maltrataban a aquellas mujeres. Ese es el sufrimiento. Dice ahora la segunda pregunta: ¿de qué manera Éxodo 2:23 y 3:11 describen la reacción de Dios ante el sufrimiento de Israel? Ahora vemos aquí en esta pregunta cómo reacciona nuestro Dios, cómo va a actuar nuestro Dios. Y recordemos que ese gran libertador que Dios prepara a Moisés, ¿para qué? Para que él sea el que va a liberar a su pueblo de allá de la esclavitud. Y primeramente hay algunos conceptos que podemos ver. Nuestro Dios ve a su pueblo, ve que está sufriendo. Nuestro Dios escucha el clamor de su pueblo que está clamando. También Él conoce su angustia y también Él decide descender para ayudar a su pueblo. 4 cosas bien importantes. Primeramente ve, escucha, conoce y desciende a ayudar a su pueblo. Y vamos a verlo ahora en la palabra de nuestro Dios. La reacción de Dios ante el sufrimiento. Éxodo 2:23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, dice, y subió a Dios el clamor de nuestro Dios. Y recordamos que una de ellas era el clamar a nuestro Dios. Sigue diciendo el 24, y oyó, nuestro Dios ve, nuestro Dios oye, y oyó Dios el gemido de ellos. No es únicamente clamar, aquí estamos usando gemir, donde el pueblo de nuestro Dios está ya gimiendo a consecuencia de esa esclavitud, ese maltrato que se le estaba dando a los hijos de nuestro Dios allá en Egipto. Y dice, y oyó Dios el gemido de ellos, y dice, y se acordó de su pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció a nuestro Dios. Así que gloria sea que nuestro Dios actúa, nuestro Dios ve, nuestro Dios oye. ¿Para qué? Para ayudar a su pueblo. Y dice también el Éxodo 3, 7 y 8. Y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo. Nuevamente ha visto la aflicción de su pueblo. Dice, he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos. Ahora tenemos aquí la frase, desciende para librarlos. ¿De qué manera desciende? Por medio de aquel varón, de aquel Moisés que va a nuestro Dios utilizarlo para que saque a su pueblo. Dice que le va a dar una tierra buena, ancha, que fluye leche y miel. Y lo dice el 9, 3:9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Nuevamente ante el sufrimiento, ante el dolor, ante la angustia, a Dios ha oído el clamor, el gemido de los hijos de Israel. Ahora viene, dice, y también he visto la opresión, dispensen, con la que los egipcios los oprimen. Dice el llamado que se le da ahora allí a Moisés. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, que son los hijos de Israel. Así que nuestro Dios oye el clamor. Ahora vamos a la pregunta número 3. ¿De qué manera Éxodo predice la causa del sufrimiento y la respuesta de Dios a través de Cristo? Ahora nos vamos hasta nuestros tiempos. Allá vimos que Dios actuó, que nuestro Dios vio, y quiero que sepan que en nuestros tiempos nuestro Dios ve de la manera que el mundo está sufriendo ante el pecado y la necesidad de que la gente acepte a Jesucristo como su Salvador. Y hay un texto muy hermoso que vamos a ver ahorita, pero recordemos, Cristo toma nuestros sufrimientos. Y también hay que pensar que el pecado tiene al hombre en sufrimiento, a consecuencia de la drogadicción, a consecuencia del alcoholismo, el hombre está
sufriendo. Pero ¿qué hace nuestro Dios? Manda a su Hijo para rescatarnos y para que Él lleve a nuestros pecados. Dice Isaías 53:1, un texto muy conocido, dice la palabra de nuestro Dios, Isaías 53. Vamos al libro de Isaías 53, verso 1 en adelante. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, y hace una pregunta aquí el profeta: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Y hasta nuestros tiempos estamos aún con esa pregunta: ¿quién ha creído con el anuncio de nuestro Señor Jesucristo, de que Él ama al mundo y que está esperando que el hombre venga y se acerque a Él, que Él nos ha justificado? ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de Él y como raíz de la tierra seca, dice, no hay parecer en Él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo, ¿para qué le decíamos? Y miren lo que dice el verso 3, Isaías 53, un texto triste, real, y que nos ayuda a entender el amor que nuestro Dios tiene para con cada uno de nosotros. Cuando vemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, yo creo que tenemos que pensar en este texto: despreciado. Fíjense bien, viene nuestro Señor Jesucristo, despreciado y desechado. Ahora vemos el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, y quizás nos ponemos a pensar, a lo mejor nosotros sufrimos un desprecio o en el trabajo se nos trata injustamente, pero veamos el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo por rescatar tu vida, por rescatar mi vida. Dice el texto: despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Palabras tristes. ¿Por qué? Porque fíjense qué pasó con el Mesías, el que vino y nos rescató. Fue despreciado, fue desechado, dice, varón de dolores, experimentado en quebranto, donde clavan sus manos, donde ponen espinas en su cabeza, donde a su espalda es maltratada, mas sin embargo, dice el verso 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Yo creo que es de meditar, yo creo que es de pensar cómo el Hijo de Dios viene al mundo a rescatarnos, cómo Él sufre por cada uno de nosotros. Ciertamente Él llevó nuestros pecados. Y nuevamente estamos hablando del sufrimiento. Él sabe de sufrimientos, Él conoce cuando usted sufre, cuando estamos pasando por un momento difícil, Él conoce del sufrimiento. Dice el verso 5. Mas herido, dice la palabra de nuestro Dios, mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga cada uno de nosotros fuimos curados. Nuevamente, ante el sufrimiento, ante ese pecado que nos tenía atados, que estábamos muertos en delitos y pecados, llega nuestro Señor Jesucristo, nos rescata del sufrimiento. ¿Para qué? Para que podamos cada uno de nosotros disfrutar de la vida, no únicamente de este tiempo, sino aquella eternidad que nuestro Dios tiene. Es lo mismo que hizo con el pueblo de Israel. Lo sacó con mano fuerte. ¿Para qué? Para que pudiera disfrutar de esa libertad. Dice el 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y dice el 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ahora sí vemos todo esto que hizo nuestro Señor Jesucristo. Ahora vemos el pueblo de Israel cómo estaba en agonía, cómo estaba ya en Egipto, y ahora cómo la gente vive en aquel Egipto también, atrapada por medio de drogadicción, por medio de todas estas cosas que es pecado, que la idolatría, la hechicería, los pleitos, las iras, las contiendas, y cómo nuestro Dios también ve a su pueblo que está allá en Egipto atrapado en el pecado, y cómo manda a Jesucristo para rescatarlo. Acá mandó a Moisés el libertador, y cómo
cómo de una manera u otra, tanto Moisés como nuestro Señor Jesucristo ayudan a que su pueblo salga en libertad. Dice ahora Primera de Pedro 2:21 que leímos hace unos momentos, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Así que ahora vemos el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo para que sigamos sus pisadas. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al juez justo y verdadero. Ahora tenemos ahí unas preguntas personales, donde cada uno de nosotros tenemos nuestro propio criterio. La primera es, ¿produce en usted la historia de Éxodo una reacción diferente ante el sufrimiento? Cuando nosotros sufrimos, pensemos en el sufrimiento que tuvo el pueblo de nuestro Dios allá en Egipto. Y es algo diferente. Yo creo que nosotros sufrimos de una manera. El pueblo de nuestro Dios allí en Egipto en verdad sufrió grandemente, pero que nuestro Dios se acordó de ellos. A su tiempo también Dios se acordará del sufrimiento de cada uno de nosotros. Segunda pregunta personal, ¿de qué manera la cruz de Cristo cambió su perspectiva tocante al sufrimiento? Yo creo que ninguno de nosotros, aunque hemos sufrido de diferentes maneras, quiero que pensemos el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, no más de ir rumbo al Calvario con aquella corona de espinas en su cabeza, un sufrimiento difícil, un sufrimiento grande, su espalda maltratada y aún en agonía, cargando aquella cruz para rescatarnos a cada uno de nosotros. Ese sufrimiento, piensa el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo con tu sufrimiento, más aún en tu sufrimiento quiero decirte que Él es experto en eso, te ayudará a que lleves tu cruz, a que lleves tus sufrimientos. ¿Para qué? Para que tengas paz y para que tengas tranquilidad. Y dice, ¿cómo es Jesús un ejemplo de sufrimiento para nosotros? Así que recordemos que si recordamos al libro de Isaías, que fue desechado, experimentado en quebranto, mas sin embargo, Él fue fiel, porque esta es la palabra clave a través de las lecciones que tenemos, que aún en su sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo fue fiel. ¿Para qué? Para venir y rescatarnos. Así como le fue fiel a Israel, aunque Israel se fue ante los dioses, nuestro Dios siempre ha sido fiel. Hasta ahorita ha preparado ese reino de gracia para cada uno de nosotros, pero recordemos que esa gracia va a tener un día su fin. Así que acerquémonos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. La última pregunta personal dice, ¿de qué manera ha experimentado usted la fidelidad de Dios en el sufrimiento personal? A lo mejor tuvo un momento difícil en su vida, a lo mejor pasó por un divorcio, una enfermedad, un dolor, alguien se fue de su casa, mas sin embargo quiero que sepan que en ese sufrimiento la fidelidad de nuestro Dios permanece con cada uno de nosotros. En esta mañana te hago la invitación, si no conoces a ese Dios fiel, acércate. Si estás pasando por un divorcio, si estás pasando por una situación difícil en tu vida, quiero que sepas que Él conoce tu sufrimiento, y en tu sufrimiento la fidelidad de Dios estará de tu lado por el resto de tu vida. Acércate a Él y quiero que sepas que Él te va a acompañar por el resto de tu vida. En esta mañana que el Señor te bendiga.